Mi ex esposa intentó que me despidieran después del divorcio, pero olvidó una cláusula del contrato que le costó todo. Cuando conocí a Lauren, parecía el tipo de mujer con la que podrías construir una vida. Tenía el encanto, la belleza, la habilidad natural para llamar la atención donde quiera que iba, y lo sabía. Al principio, me encantaba eso de ella. La confianza es atractiva, hasta que se convierte en derecho. Lauren no era del tipo que quería cosas, las esperaba. Esperaba que yo pagara las vacaciones caras, los bolsos de diseñador, los restaurantes exclusivos, y lo hice, porque pensé que eso era amor. Esperaba que la priorizara por encima de todo lo demás. Mi trabajo, mis amigos, incluso mi propia familia. Y cuando no lo hacía, me hacía pagar de otras maneras. Lo que no vi venir fue que un día me negaría a darle lo que quería. Y Lauren no era el tipo de mujer que aceptaba un no por respuesta. No sucedió de la noche a la mañana. Empezó con pequeñas cosas. Una mirada de desaprobación cuando llegaba a casa 5 minutos tarde. Un comentario pasivo-agresivo cuando hablaba del trabajo. Un silencio cortante cada vez que hacía planes que no la incluían. Lauren era una experta en el control. No gritaba, no tiraba cosas, solo me desgastaba. Si me compraba algo para mí, se enfadaba hasta que me sentía culpable. Si trabajaba hasta tarde, me acusaba de no importarme nuestro matrimonio. Si quería tiempo a solas, lo convertía en ya no me quieres. Quería ser el centro de mi mundo, pero no tenía ningún interés en ser mi pareja. Lo único que me mantenía cuerdo era mi trabajo. Trabajaba en derecho corporativo, lo que significaba largas jornadas, mucho en juego y mucha presión. Era el tipo de trabajo en el que un error podía arruinarlo todo. Y eso es exactamente lo que Lauren intentaría usar en mi contra más tarde. El final llegó cuando la máscara de Lauren se cayó por completo. Se había pasado años quejándose de lo mucho que trabajaba, pero en el momento en que le sugerí que consiguiera un trabajo, perdió los estribos. Sus palabras exactas: ¿por qué iba yo a trabajar cuando ya te tengo a ti? Eso fue todo. Vi exactamente aquello a lo que había estado ciego durante años. Lauren no me amaba, amaba el estilo de vida que le proporcionaba. Así que solicité el divorcio. Y ahí fue cuando se propuso arruinarme. Lauren pensó que se iría con la mitad de todo. No tenía ni idea de que había estado planeando mi escape durante meses. Tenía un acuerdo prenupcial que la excluía de los activos de mi negocio. Registros financieros que demostraban que no había aportado nada. Un abogado tan despiadado como ella. El juicio fue brutal. Lauren sollozó en el tribunal, interpretando el papel de esposa abandonada como si lo hubiera ensayado. Intentó convencer al juez de que había sacrificado su carrera por mí, de que merecía la pensión alimenticia, los bienes, la casa, todo. El juez echó un vistazo al acuerdo prenupcial, las pruebas y la pura audacia de sus demandas, y lo rechazó. Lauren se fue sin nada más que un pequeño cheque de pensión alimenticia. ¿Y la expresión de su rostro cuando se leyó el veredicto? Puro odio sin diluir. Pensé que se había acabado. Pensé que Lauren aceptaría su derrota y seguiría adelante. Pero algunas personas no aceptan la derrota. Algunas personas no perdonan ni olvidan. Lauren no solo estaba enfadada, estaba furiosa. Y cuando se dio cuenta de que no podía llevarse mi dinero, decidió llevarse otra cosa: mi carrera. Empezó poco a poco. Unos correos electrónicos extraños, un cambio frío en la forma en que mi jefe me hablaba. Luego oí los rumores. Alguien estaba haciendo acusaciones serias sobre mí. Los clientes dudaban en trabajar conmigo. Y entonces, un día, me llamaron a una reunión. Lauren había encontrado la manera perfecta de hacerme pagar. O eso creía. Porque lo que no se daba cuenta es que acababa de firmar su propia perdición. Al principio, pensé que el cambio en el trabajo solo estaba en mi cabeza. Tal vez era el estrés del divorcio. Tal vez solo estaba siendo paranoico. Pero las señales estaban ahí. Los colegas que solían charlar conmigo en la sala de descanso de repente mantenían las distancias. Mi jefe dejó de llamarme para los grandes negocios. Los clientes dudaban en programar reuniones. Algo estaba pasando. Y entonces descubrí exactamente qué era. Lauren había encontrado un nuevo campo de batalla. Como no pudo ganar en los tribunales, decidió destruir mi carrera. Empezó con susurros al principio. Solo eran pequeños rumores vagos sobre mí, diciendo que era una persona difícil con la que trabajar. Luego Lauren fue más allá. Contactó con mis clientes, advirtiéndoles de las graves acusaciones que se avecinaban. Envió quejas anónimas al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, acusándome de comportamiento poco ético. Incluso se puso en contacto con la asistente de mi jefe, haciéndose pasar por una persona con información privilegiada preocupada que tenía pruebas de mala conducta. Fue calculado. Fue deliberado. Y lo peor de todo, estaba funcionando. Una mañana,
Recibí un correo electrónico de recursos humanos. Necesitamos discutir algunas preocupaciones recientes que se nos han planteado. Por favor, venga a la oficina a las 10 de la mañana. Sabía lo que era esto. Lauren había estado preparando el terreno durante semanas y ahora estaba empezando a desarrollarse. Entré en la reunión y mi jefe, un hombre que una vez confió en mí por completo, se sentó frente a mí con una mirada de decepción. Hemos recibido múltiples quejas sobre usted y, francamente, esto no es una buena imagen para la empresa. Algunos de nuestros clientes están inquietos. Necesitamos evaluar si esto está dañando nuestra reputación. Sabía exactamente de dónde venía esto. Pero también sabía que sin pruebas contundentes, estaba en una posición peligrosa. Lauren no solo intentaba que me despidieran, quería que no pudiera volver a trabajar. No solo quería que sufriera, quería borrarme de la industria. ¿Y la peor parte? Lo había hecho con inteligencia. No había acusaciones directas de ella. Todo habían sido pistas anónimas, insinuaciones sutiles y rumores cuidadosamente colocados. Era suficiente para poner nerviosa a mi empresa, pero no lo suficiente como para que yo pudiera emprender acciones legales contra ella. Pensaba que era intocable. Pero lo que Lauren no se dio cuenta es que ya había cometido el mayor error de su vida. Y yo estaba a punto de asegurarme de que pagara por ello. Esa noche, fui a casa y saqué mi contrato de trabajo. Y mientras pasaba las páginas, algo me llamó la atención. Algo que me hizo sonreír. Lauren había cavado su propia tumba. Simplemente no lo sabía todavía. Me senté en mi escritorio, con el contrato en la mano, leyendo y releyendo la misma sección una y otra vez. Y cuanto más leía, más amplia se volvía mi sonrisa. Lauren había jugado bien sus cartas, pero había cometido un error crítico. Había olvidado que cuando me ascendieron a un puesto superior, mi contrato de trabajo había cambiado. ¿Y enterrado en la jerga legal? Una cláusula de no desprestigio y no interferencia. No era una cláusula genérica de no hablar mal de la empresa. Declaraba específicamente que cualquier cónyuge o excónyuge de un empleado senior tiene prohibido hacer declaraciones o tomar medidas que puedan afectar negativamente a las operaciones comerciales. Si un cónyuge o excónyuge incurre en un comportamiento que provoque la pérdida de negocio, daños a la reputación o inestabilidad en el lugar de trabajo, el empleado tiene derecho a emprender acciones legales. La violación de esta cláusula podría resultar en sanciones financieras que cubran los daños, los contratos perdidos e incluso los honorarios legales. En resumen, Lauren me había estado saboteando con una pistola legal apuntando a su propia cabeza. Y ahora, yo estaba a punto de apretar el gatillo. No reaccioné de inmediato. Me lo tomé con calma, como Lauren. Había sido cuidadosa, nunca me atacó directamente, siempre usando susurros y quejas anónimas. Así que necesitaba pruebas. Me puse en contacto con los clientes con los que había hablado. Algunos dudaron, pero unos pocos confirmaron. Sí, alguien se puso en contacto con nosotros sobre usted. Una mujer. Dijo que tenía información privilegiada y que debíamos ser cautelosos al trabajar con usted. Hice que mi asistente revisara mis registros de recursos humanos. Todas las quejas anónimas provenían de la misma dirección IP. ¿Y adivina qué? Esa IP estaba vinculada a la dirección de casa de Lauren. Revisé los registros telefónicos. Había estado llamando a mi lugar de trabajo casi a diario durante el último mes. Para cuando terminé, tenía pruebas suficientes para enterrarla. Ahora era el momento de actuar. En lugar de enfrentarme a Lauren directamente, fui directamente a mi equipo legal. Mi empresa no era una pequeña empresa. Teníamos abogados corporativos que vivían para este tipo de cosas. Les envié todo: la cláusula, las pruebas, las pérdidas financieras. ¿Y su respuesta? Nosotros nos encargamos. Me senté y dejé que la máquina hiciera su trabajo. Lauren no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Empezó con una notificación legal. Lauren recibió una carta oficial de cese y desistimiento del departamento legal de mi empresa. En ella, describían su interferencia directa con las operaciones comerciales, las pérdidas financieras causadas por sus acciones, su violación de la cláusula del contrato que ni siquiera sabía que existía. Luego vino la mejor parte. La carta incluía una demanda por daños y perjuicios. La empresa la demandaba a ella por la pérdida de negocio. Ella era personalmente responsable del impacto financiero que sus acciones habían causado. Había intentado arruinarme. Ahora, ella se enfrentaba a una demanda que podría dejarla en bancarrota. La primera vez que Lauren me llamó después de recibir la carta legal, casi no contesto. Pero no pude resistirme. Respondí con un tranquilo hola. Y luego gritando: «No puedes hacerme esto». Solo estaba advirtiendo a la gente de quién eres en realidad. Crees que eres tan lista, pero lucharé contra esto. La dejé despotricar durante un minuto entero antes de responder finalmente. Lauren, yo no hice nada.
Tú lo hiciste. Intentaste destruirme y, en el proceso, firmaste tu propia sentencia de muerte. Disfruta del juicio. Y colgué. Lauren intentó lucrar. Contrató a un abogado con la esperanza de librarse de ello. Pero había demasiadas pruebas. Correos electrónicos, registros telefónicos, testimonios de clientes. Estaba atrapada. Al final, no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo. Aceptó pagar los daños financieros, firmar un acuerdo legal que establecía que nunca volvería a interferir en mi carrera y retractarse públicamente de sus declaraciones, esencialmente admitiendo que había mentido. ¿La cantidad final? Cerca de 6 cifras. Lauren había pensado que podía destruirme. En cambio, se destruyó a sí misma. Cuando el polvo se asentó, Lauren había perdido oficialmente. Pensó que podía irse indemne, que de alguna manera podría manipular la situación para salir de esta. Pero hay algunos errores de los que no se puede volver. Después de que se finalizara el acuerdo, la vida de Lauren entró en una espiral descendente. Tuvo que vender su coche. Agotó sus ahorros para pagar los daños. Se mudó a un apartamento más barato y, finalmente, tuvo que dejarlo también. Intentó actuar como si no estuviera pasando, publicando fotos antiguas en las redes sociales, fingiendo que su vida seguía siendo glamurosa. Pero las grietas empezaron a mostrarse. La gente se dio cuenta de que estaba vendiendo bolsos de diseño en línea. Dejó de salir. Los amigos empezaron a distanciarse. Porque, ¿quién quiere estar asociado con alguien que acaba de perder una demanda de 6 cifras? Lauren pasó de ser una persona con grandes gastos y derecho a luchar por pagar el alquiler. Y era solo el principio. El daño no fue solo financiero. Lauren pensó que podía recuperarse. Se equivocó. Había estado tan obsesionada con destruir mi carrera que nunca consideró la suya propia. Su nombre estaba vinculado a una demanda corporativa. Su intento de sabotaje se había hecho público dentro de nuestros círculos profesionales, y la noticia se difundió rápidamente. Cada vez que solicitaba un trabajo, buscaban su nombre en Google. Cada vez que iba a una entrevista, los responsables de la contratación sabían exactamente quién era. Las empresas no querían correr el riesgo. Ningún empleador quería contratar a alguien que hubiera sido sorprendido intentando sabotear la carrera de su excónyuge. Su nombre se había convertido en una advertencia en la industria. No solo era un implacable en mi empresa, sino que estaba en la lista negra de todo el sector. ¿Y la mejor parte? Nunca tuve que mover un dedo. Se lo hizo todo ella sola. Lauren pensó que después de pagar el acuerdo, al menos podría empezar de nuevo. Pero no leyó la letra pequeña. Los daños que debía incluían un acuerdo legalmente vinculante que establecía que si alguna vez intentaba ponerse en contacto con mi empresa, mis clientes o cualquier socio comercial afiliado de nuevo, sería responsable de sanciones adicionales. ¿Y adivina qué? No aprendió la lección. Me enteré por medio de un excolega de que Lauren había intentado ponerse en contacto con algunos clientes de nuevo, intentando reconstruir sus conexiones. Eso era una violación directa del acuerdo. Así que mi equipo legal le impuso otra demanda. Una más pequeña esta vez, pero suficiente para recordarle que no había escapatoria. Había renunciado a cualquier posibilidad de acercarse a mi carrera de nuevo. Y ahora, estaba completa y absolutamente arruinada. Yo conservé mi trabajo. Mi empresa me recompensó por manejar la situación profesionalmente. Recibí un ascenso en un año. Lauren, completamente arruinada, un implacable, viviendo con un primo lejano fuera del estado. Lo último que oí es que había intentado montar un pequeño negocio, solo para que fracasara en 6 meses. Pasó de vivir la gran vida a no tener nada. Y todo porque no pudo dejarlo ir. Lauren pensó que podía ganar mediante la manipulación. Pensó que era intocable. Pensó que podía arruinarme sin sufrir consecuencias. Pero algunas personas no necesitan venganza. Se destruyen a sí mismas. Y yo solo me aseguré de que tuviera un asiento de primera fila para su propia caída. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.